Lo primero de todo, a lo mejor es que si tienes un trabajo que te genera tal nivel de estrés, igual deberías cambiar de trabajo, lo primero de todo. La depresión se está viendo que es un problema inflamatorio, incluso. La ansiedad, yo creo que también tiene mucho que ver con la inflamación. Entonces, los trastornos psiquiátricos y psicológicos se están empezando a entender también desde un punto de vista integrativo y multifactorial, porque el cerebro no es solo la mente, el cerebro forma parte del cuerpo y le influye todo lo que ocurra en el cuerpo. Entonces, hay una conexión súper clara e innegable entre mente, cuerpo y todo. Realmente la inflamación es sistémica. O sea, no es, si puede estar en un sitio localizada, pero la inflamación es un problema más sistémico. Puede estar en todo el cuerpo a la vez, porque es un tema del sistema ya inmunitario. Aunque es verdad que el 80% del sistema inmunitario está en la tripa, porque es la mucosa más grande del cuerpo. Si tú expandes el intestino entero, con las vellosidades y todo, son 300 metros cuadrados, es como una pista de tenis. Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos a un gran invitado. Y bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Te he escuchado y la verdad es que me impacta muchísimo tu información. Te lo he dicho previamente, pero te lo vuelvo a decir. Desde que te escuché ya no quiero ir a un fisio normal. Ya no quiero ir a cualquier fisio. Yo quiero ir a un fisio que esté especializado en una especialidad como la tuya, que es la kinesiología y que mezcla estos dos mundos, ¿no? Así que bueno, fisioterapeuta y kinesiólogo y mucho más. Cuéntanos un poquito quién eres, Álvaro. Bueno, muchas gracias lo primero por tenerme aquí, Karen. Sí, efectivamente, yo soy fisioterapeuta, soy kinesiólogo holístico, osteópata y psiconeuroinmunólogo. Hablaremos un poquito más de esto. Así que nada, yo aterricé en todo el mundillo de la fisioterapia y bueno, me di cuenta que los tratamientos convencionales solo iban enfocados a tratar los síntomas y que nadie se preocupaba de qué había detrás de eso, de cuáles eran las causas. Y empecé a investigar pues, con diferentes terapias para intentar encontrar el origen de lo que le pasaba a mis pacientes, ¿no? Y en este camino pues me fui encontrando con todo este tipo de terapias y más concretamente ahora pues me he centrado en la kinesiología holística, de la cual tengo una escuela donde damos formación también y ahí estamos ahora. Qué bueno y qué bueno que repartas esa información a más gente porque lo necesitamos. Como, Totalmente. porque cada vez conozco más personas que dicen he ido al fisio y al final no, bueno, luego vuelvo, me solucionan una parte, pero el problema vuelve a surgir y vuelve a surgir, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bien. Álvaro, buah, muchos temas que preguntar. Tengo millones de preguntas por curiosidad, Imagino, porque vamos digo poco a yo, poco. así que bueno, vamos. ¿Tú cuáles crees que son los problemas más frecuentes que te encuentras en consulta? Y bueno, ¿cuál es tu manera de abordarlos? Si me podrías hacer como una Vale. especie de resumen o comentar Sí. esta parte. A ver, mi consulta de fisioterapia ha sido un poco distinta a lo mejor de lo que es una consulta de fisioterapia porque, pues por la especialidad que he tenido, al final me he ido enfocando más a lo mejor en otro tipo de problemas de salud también. Pero bueno, centrándome como más en la parte fisioterapéutica, el tipo de problemas que más vemos obviamente es los dolores de espalda, ¿vale? De cervicales, etcétera, tema de migrañas, de dolores de cadera, trocanteritis, epicondilitis. Y son problemas de salud al final que vienen provocados por los hábitos de las personas, ¿vale? O por hábitos, por el estrés, por la alimentación. Podemos hablar ahora un montón de las causas de lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero realmente es esto que te he dicho, ¿no? Las consecuencias de hábitos de vida, de la cabeza, ¿no? Que tenemos todo el día dándole vueltas a mil cosas, con muchísimo estrés, y vamos en piloto automático constantemente. Entonces, los síntomas al final son como un grito de tu cuerpo diciéndote que pares, que mires y que repares. Wow, qué bueno, qué potente. Porque tú ves, Álvaro, que
quizá la parte de la postura tengamos que, bueno, como nos han enseñado, la parte más ergonómica, que confieso que o sea, yo no tenía mi espacio de trabajo ergonómicamente preparado hasta que me empezó a tirar muchísimo aquí en la parte de la muñeca y aquí arriba, y ya me hice con un ratón vertical y no sé qué. Pero ¿tú crees qué porcentaje de tu experiencia has comprobado que partes con nuestra postura cuando estamos trabajando frente al ordenador y qué otra parte bien, proviene de otros Dos lugares, cosas. ¿no? A ver, Mm, realmente lo que dicen los estudios es que la postura no tiene nada que ver con el dolor. Es decir, no es un problema de la postura, es un problema del tiempo que mantienes la postura. ¿Vale? Yo si estoy sentado con el cuerpo así, pero estoy 20 minutos y me levanto después y vuelvo, no hay ningún problema. Yo puedo estar sentado muy bien, muy recto, en una silla súper chula, con mi ratón ergonómico, con la pantalla súper bien, y me tiro sí, sentado ahí 4 horas y media, y eso es malo también, ¿vale? Entonces no es ok. un problema de el tipo de postura, es un problema del tiempo que mantenemos la postura. Por lo tanto, dirigiéndonos un poco a estas personas que pasan demasiado tiempo enfrente del portátil, no es que te compres una silla de 500 euros, sino que es levantarte cada media hora, cada 40 minutos, cada hora, muévete un poco y con eso va a valer para que no te moleste tanto el cuerpo. Es verdad que a veces entramos, como estamos tan concentrados y entramos un poco en bucle y no nos damos cuenta y nos pasa volando el tiempo, ¿no? Pero es importante a lo Sí. mejor que te pongas una alarma para cada hora al menos, levantarte 5 minutos, estirar las piernas, hacer incluso un poco de descanso activo, hacer 5 sentadillas y vuelves a tu puesto de trabajo. Sí, qué bueno. Confieso que yo también, que yo quiero incorporar ese hábito porque también me pasa, pierdo la noción del tiempo cuando estoy trabajando, de repente se me han pasado 3 horas y digo yo, ¿en qué momento, no? Pero sí, me parece muy curioso, Álvaro, que la parte de la espalda, de la cabeza, y me parece muy potente cuando te escuché decir que no proviene principalmente de la postura, sino del tiempo que pasas de determinada manera y luego, ¿qué crees que hay detrás de... Bueno, a mí me gusta ponerlo todo en ejemplos, ¿no? No sé si te viene a la mente algún paciente o algún caso donde viniese por trabajar sentado durante muchas horas con dolor de espalda o con alguna contractura y que llegarais a algún punto de solución, ¿no? ¿En qué momento se soluciona el dolor de espalda? Vale, lo primero de ¿O todo es cómo, que cómo es sueles algo que nos tener pasa, la si consulta? te cuento. Lo primero de todo es que tenemos como un punto de vista muy alopático en el que pensamos que los síntomas tienen una causa, ¿no? Es como un síntoma, una causa. Y no funciona de esta manera, sino que los síntomas aparecen, por así decir, cuando perdemos la capacidad de adaptación. Es decir, no va a aparecer un dolor si nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a los estímulos que está recibiendo, ¿vale? Por lo tanto, para mí los síntomas son multifactoriales, tienen causas a nivel emocional, causas físicas, causas bioquímicas y causas energéticas. Cuando hay suficientes estímulos de este tipo que no puedes adaptar, es cuando aparecen los síntomas. Y, por ejemplo, hablando de la espalda, en la columna vertebral dentro tenemos la médula espinal. La Ok. médula espinal recibe muchísimos estímulos del interior del cuerpo. Es lo que llamamos interrupción. Va a haber muchas neuronas en todas las vísceras, los músculos, las fascias, los ligamentos, etcétera, que van a enviar información de lo que está pasando en el interior a la médula espinal. Eso tiene que subir hacia el cerebro y se tiene que procesar. Y ahí vamos a dar una respuesta a lo que esté pasando. Pues si hay un problema inflamatorio, pues que se genere el estímulo de células inmunitarias que vayan allí para reparar la zona. Cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces hay un problema a veces cuando tenemos problemas viscerales o de los tejidos que constantemente están como enviando esta información a la médula espinal.
Porque cuando no se solucionan, que es lo que está pasando hoy en día, que tenemos problemas en general y ponemos un parche, entonces cuando no se Ujú. soluciona, ese estímulo que continuamente llega hasta ahí va a producir lo que llamamos facilitación medular. Es decir, que en la médula necesitamos menos estímulo para que se produzca una activación del sistema simpático, que es el sistema de lucha o huida, es como el sistema del estrés. Pero llevándolo un poquito a tierra, lo que pasa en la médula, en las vértebras y en la columna cuando ocurre esto es que la musculatura de alrededor de esa zona empieza a ponerse más tensa y empieza a Ok. permitir que las vértebras, o sea, a no permitir que las vértebras se muevan correctamente. Además, cuando el sistema simpático se activa mucho, el primer momento hay una vasodilatación, es decir, las arterias llevan un poco más de sangre para reparar la zona, pero luego pasa lo contrario, que hay una vasoconstricción, se cierran un poquito más las arterias todavía y eso hace que llegue menos oxígeno a toda la musculatura de la zona que controla ese segmento de la médula espinal. Ha quedado un Ok. poco complejo, pero resumiendo, Sí. las cosas emocionales y bioquímicas llegan a la médula espinal y eso puede hacer que después aparezcan dolores de espalda que empeoran por la noche, que empeoran en reposo. Cuando estamos 3 horas con el portátil así y nos empieza a doler de repente como un Mm. puntito ahí en la escápula, muchas veces está relacionado con el hígado. No quiero decir que la causa, o sea, que el tratamiento para esto tenga que ser un tratamiento hepático y ya está. No, tiene que haber con muchas más cosas y como he dicho, es multifactorial, tanto las causas como el tratamiento. No sé si te he respondido Mm. bien a la pregunta que me has hecho. Sí, yo ahora te voy a hacer otra pregunta más de ejemplo de algún caso. A mí me encanta como eso, ponerlo. Una persona vino y esto, pero comentando un poco lo que acabas de decir, mientras ibas haciendo la explicación, yo me iba imaginando eh, toda la parte de bien, la parte muscular, ¿no? Como cuando se contrae, cuando los químicos neuronales que se ocasionan por el cortisol, cuando nos estresamos un montón, o cómo todo eso va teniendo ese impacto y llega a la médula y cómo hace que los músculos al tensarse, pues hace que la columna no se mueva bien, que luego se opriman esos nervios, ¿no? Y empiece el dolor. Pero me gustó como ese recorrido. Confieso que había alguna partecita que desconocía también y que me quedaba así como, como prestándote mucha atención también. Y entonces, bueno, cuando ocurre todo esto en nuestro cuerpo, que es increíble, que nuestro cuerpo es como una máquina, ¿no? Cómo funciona todo, cómo es un engranaje uno con otro y a la vez, o sea, tanto para bien como para mal, porque un problema que empieza en un lugar, como has dicho, o sea, el hígado, que a priori no relacionas que haya un problema relacionado Claro, con el hígado, ¿no? ¿sabes qué pasa? Que es normal que la población general no entienda estas relaciones porque no ha estudiado este tipo de cosas, sino que nos ponemos en manos del sistema sanitario y ya está. Entonces, el sistema sanitario funciona bajo el paradigma alopático, ¿vale? Que es, te viene un síntoma y lo que vas a ver es el fármaco que das para paliar el síntoma, pero no Mm. vamos a buscar más allá. O si te viene alguien, imagínate, un médico de cabecera, ¿no? Que le llega un paciente con un dolor de espalda, lleva con el dolor 3 meses, lo normal que suelen hacer es, bueno, pues tómese usted un relajante muscular, porque le tiene que doler porque hay una contractura, y quizás le manda una sesión o dos de rehabilitación o le puede decir, oye, pues váyase usted a un fisioterapeuta, que seguramente le den un masaje, pero nadie está pensando por qué ha ocurrido eso. Porque si esta persona igual, en vez de 3 semanas con el dolor, lleva 4 meses y le han dado masajes y le han dado ya 1000 terapias y sigue con el dolor, ¿qué está pasando ahí? Hay que preguntarse de dónde viene hay que entender la fisiología del cuerpo para, oye, darle un entendimiento a lo que le está pasando a esta persona y buscar la solución adecuada dependiendo del origen, ¿no?
Entonces, eso es lo que hacemos. Total. Por ejemplo, mira, yo tuve una paciente que llevaba 12 meses con un dolor en la escápula derecha, en el hombro, y lo Ok. mismo, pues había estado con fisios, osteópatas, en el médico, le hacían radiografías y todo estaba bien, aparentemente no tenía ninguna fractura ni nada, y no mejoraba absolutamente con nada. Entonces, la empezamos a mirar y yo me encontré que tenía una intoxicación por metales pesados, ¿vale? Que es algo muy común hoy en día, no es nada raro. El mercurio, el plomo, el cadmio, etcétera, está en muchísimos sitios. Pero si perdemos la capacidad de eliminarlos bien, pues pueden empezar a generar problemas de salud. Entonces, ese dolor de su escápula derecha era un dolor reflejo que venía provocado por un problema a nivel de su hígado. Esto no quiere decir, como he dicho antes, que el único tratamiento que hicimos fue eliminar los metales pesados y ayudar a la depuración hepática. También tuve que trabajar los tejidos, pero en un orden correcto, en el orden adecuado, ¿vale? Ok. Eso que hicimos. Y el dolor en un periodo de 2 meses le desapareció por completo. Wow, wow. O sea, manipulabas la zona, ¿no? La No zona que exactamente, o estaba. sea, al final la osteopatía es un poco más compleja porque trabajamos con el sistema nervioso y con las fascias, o sea, en el cuerpo, Karen, está todo conectado, ya sea por el sistema fascial, por las hormonas, porque biomecánicamente hay una serie de relaciones también fuertes, por ejemplo, entre los pies, la pelvis, la cadera, las lumbares, las cervicales altas, la mandíbula, son los captores posturales del cuerpo y se relacionan entre sí. Y un bloqueo, por ejemplo, en un tobillo, te puede generar un desequilibrio a nivel pélvico o un problema a Ok, nivel lumbar. Entonces, con la ok. kinesiología unimos todo, unimos la parte estructural, la parte bioquímica, la parte emocional, ¿vale? Y todo se une entre sí. Por eso es tan divertido y tan bonito de estudiar. Y tan amplio, ¿verdad? Porque es que ¡Wow! No acaba. cada problema, por decirlo así, o cada dolor es un mundo por descubrir de toda No esta acaba. conexión que se puede producir. Y entonces, en el caso de esta paciente que nos comentas, eh, ¿cómo manipulabas la zona o en qué, o a qué zona tenías que recurrir para poder tratar esa parte? A ver, ahora mismo fue hace un tiempo, no te sabría decir, pero es que si te puedo contar el puzzle que me hago yo en la cabeza, pero te va a sonar un poco a chino todo, ¿vale? Porque yo me puedo poner a trabajar sobre la base del cráneo para trabajar sobre el nervio vago, que es el nervio que inerva las vísceras parasimpáticamente. Puedo hacer una manipulación de las cervicales de C3, C4, porque estoy haciendo un estímulo sobre el nervio frénico que inerva la cápsula del hígado. A la vez tenía que trabajar manualmente el hígado, hacer técnicas de fascias a nivel de la zona dorsal para ir corrigiendo un poco eso también, o manipular sus vértebras también con una manipulación, con un TRUS. Las vértebras de 7 y de 8 metaméricamente, es decir, el sistema nervioso autónomo del hígado está relacionado con este segmento de la médula espinal. Pero no quiero hablar de esta manera porque va a sonar a chino todo Ya. al final y no se va a enterar la gente de nada. Súper, súper médico, súper técnico, sí, sí. Sí, sí, vale, vale, sí, que tiene muchísima más profundidad a la hora cuando tú te sientas con un paciente, pues llegar a ver cómo poder llegar a la zona, pero luego empezar también a ver el de dónde viene. Oye, has dicho antes esto, el tema de los metales pesados. Eh, bueno, ¿crees que estamos con metales pesados la población a Todos día de hoy? tenemos, ¿De dónde todos, proviene? todos tenemos metales pesados en el cuerpo, lo que pasa que pueden ser un problema o pueden no serlo, pero todos estamos expuestos a ellos y los eliminamos. Lo que ocurre es que Por hay, medio hay del muchas veces hígado. por medio de muchas vías, por medio de muchas vías. El hígado, el riñón, hay muchas vías de eliminación por los que neutralizamos los metales y se eliminan del cuerpo después. Pero hay muchas veces que esas vías de eliminación no son correctas o están bloqueadas o saturadas. O el- lo que entra es demasiado grande y nos terminamos intoxicando. ¿Vale? Pues, por Ok. ejemplo, hoy todos sabemos que los pescados grasos grandes
como el salmón, el atún, el pez espada, tienen más mercurio, ¿vale? Pero Ok. luego en el aire, en el agua, por los humos del coche, etcétera, respiramos otro tipo de metales pesados. Estamos expuestos a plomo, otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, los metales son muy variados y están en muchos sitios. No nos tenemos que volver locos, simplemente tenemos que tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable que podamos y periódicamente hacer alguna depuración que otra con un profesional. Hoy en día ya no vale solo, si vivimos en una ciudad grande, por ejemplo, como puede ser Madrid, ¿no? Ya no vale solo con tratar de comer sano, hacer deporte, dormir bien, etcétera, porque la exposición que tenemos a tóxicos medioambientales en general es muy alta. Al bisfenol Ok. A, a los talatos. Hay toxinas en los geles de baño, en las pastas de dientes, en el agua que se bebe de los grifos. Hay toxinas en Sí. muchos sitios. Entonces, depende mucho del nivel de exposición que tengamos y de si tenemos o no tenemos problemas de salud o síntomas. Ok. Pues, Álvaro, esta parte me parece necesaria que, o sea, es que claro, lo que has dicho, no, no os volváis locos porque yo pienso, digo, claro, si ya tengo en todo lado, tanto en la pasta de dientes como en el desodorante, como esto, ¿cómo poder llevar sanamente una depuración o A cómo ver, es lo una primero es que limpieza o cómo sé yo que estoy eliminándolos? sí, lo primero de todo es tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Si yo tengo una intoxicación, lo primero de todo, pues quizás es que reduzca la exposición a toxinas. Tienes toxinas en las pastas de dientes, el flúor, por ejemplo, que nos dicen que es bueno para los dientes, no es tan bueno, ¿vale? Entonces, Ok, existen pastas de dientes sin flúor, ¿vale? Luego, los geles, los champús, hay geles y champús que son libres de tóxicos. El maquillaje, sí. también tenemos maquillaje que es libre de tóxicos. Son un poquito más caros, obviamente, pero estás pagando por tener más salud. Esto es un poco triste, la verdad, porque no debería de ser así, pero es así. ¿Qué Luego las indica, qué comidas. indica, cómo nos fijamos en si son libres de tóxicos? Porque yo en el caso del champú sé que no parabenos, no sulfatos, no, es lo que me suele poner, ¿no? Sí, sí, más o Eh, menos, eso es. Claro. Luego con el maquillaje y todo, pues hay tiendas específicas que sabes que son libres de tóxicos, ¿vale? Y te ponen sin, es que no te podría detallar exactamente todas las sustancias, los porque ingredientes. cada Ujú. producto específicamente tiene como ciertas sustancias. Entonces, lo que sí que te digo es que hay páginas determinadas, tampoco vamos a hacer una publicidad aquí a nadie, ¿no? Pero que si lo googleas un poco se encuentra fácilmente, ¿vale? El buscar geles de ducha sin tóxicos, pastas de dientes que pues igual que tengan caléndula, que tengan otro tipo de cosas que son muy sanas para la inflamación de las encías y todo esto, y no nos perjudican, ¿vale? No Ok, absorbemos ese tipo de tóxicos. qué bueno. Estaría Luego, interesante. Sí. en productos envasados, a veces también tienen bisfenol A, todo lo que está empaquetado en plásticos. Los tickets de Ok. la compra tienen bisfenol A también. Y esto sí que está relacionado con problemas neurológicos, incluso, que hay asociaciones que dicen que no pasa nada, pero esto es lo de siempre, ¿no? Nos dicen que no pasa nada, pero a largo plazo si se va acumulando todo, pues al final sí que puede pasar, ¿no? Entonces, evitar el exceso de compra de productos empaquetados, el no beber demasiado o no reutilizar botellas de plástico y sobre todo no dejarlas expuestas al sol, porque es cuando se transmite más bisfenol a la agua, pero no podemos reducir la exposición a cero, es imposible. Por lo tanto, Claro. ahí tendríamos que pasar a la parte de hacer algún tipo de depuración periódicamente. Con un profesional, Karen, yo aquí no entraría en dar específicamente suplementos o pautas de depuración, porque esto yo recomiendo encarecidamente que cada persona pues lo haga con un terapeuta, ¿vale? ¿Y cómo se llama el terapeuta especializado en esta parte? Pues hay muchos tipos de terapeutas que te pueden ayudar ahora mismo. Sí. Un kinesiólogo hace procesos de detox Ok, también, un PNI, ok, psiconeuroinmunólogo, un médico experto en salud integrativa también van a trabajar con ok. ello. De hecho, las creaciones de metales pesados potentes y intravenosas, aunque a veces pueden generar
alguna crisis curativa, pero las tiene que hacer un médico porque son intravenosas y se tiene que meter un Ok. buen quelante y intravenoso, ¿vale? Pero hay muchos tipos de terapeutas, hay nutricionistas integrativos que también hacen procesos de depuración, etcétera. Este tipo de personas. Ok. Súper, súper interesante. ¿Cómo saber si si tenemos algún problema de salud relacionado con toxinas, con exceso de tóxicos? ¿Tenemos que ir directamente y trabajar, o sea, como muy detalladamente para ver si esa es la causa? ¿O hay algún pequeño indicio que pueda darnos Sí, pistas hay de síntomas. que... Hay síntomas, pero a la vez te digo que esos síntomas pueden tener que ver Ujú. con muchas otras cosas, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo, los metales pesados pueden estar relacionados con la fibromialgia, pueden estar relacionados con las migrañas, con el cansancio crónico, las personas que no descansan bien, que sienten que tienen como una nube en la cabeza todo el día, ¿no? Que es lo que llamamos el brain fog, la neblina Ujú. mental. Todo esto son síntomas de que puedes estar en un proceso de intoxicación. Ok, Los wow, problemas digestivos, muchas veces que están relacionados con metales pesados, porque, por ejemplo, la cándida es una levadura, es un hongo que tenemos todos en el intestino. Las cándidas no están solo en la vagina de la mujer, ¿vale? Como se cree, aunque son sí. como las que más lo padecen, pero uno, hombre, también puede tener una candidiasis intestinal. De hecho, es muy común, ¿vale? La cándida está en un estado, entonces, por el exceso de consumo de carbohidratos, de azúcares, etcétera, la cándida empieza a veces a sobrecrecer y puede generar una infección fúngica en el intestino delgado o en el intestino grueso. Y esto nos puede provocar también este tipo de síntomas a veces. Ansiedad, depresión. Ok. La tripa está muy relacionada con el cerebro. Y la cándida, además, una de las peculiaridades que tiene es que absorbe metales pesados. Entonces, hay Ok. muchas veces que los problemas intestinales crónicos relacionados con la candidiasis están relacionados con procesos de metales pesados en el cuerpo también. Y hay muchas veces que esto sí que está interesante que lo sepa la gente, que los empastes antiguos, que son mercurio, por cierto, que Amalgama, ya no se, creo que se amalgamas de llaman, ¿no? mercurio, sí, que ya no se ponen. Sería interesante visitar a un dentista que lo pueda retirar a la vez que hacemos un proceso de depuración con un terapeuta, ¿vale? Yo he trabajado con muchas pacientes para hacer este tipo de cosas porque igual tienes 5 empastes de esto que te han puesto hace 20 años y Claro. cada vez que tú comes algo caliente o algo de esto estás evaporando mercurio del empaste y te lo estás tragando, ¿vale? Entonces, hay Wow. muchos procesos endocrinos, incluso porque los metales pesados se quedan en las glándulas grasas y en el tejido más graso, como es el riñón, el hígado, la tiroides, el cerebro, y en la grasa visceral, Ujú, también ujú. están ahí esos metales. Entonces, hay muchos problemas hormonales que están también relacionados con problemas de metales pesados, de Mm. problemas de tiroides, problemas ginecológicos, este tipo de cosas, Karen. Qué bueno. Bueno, es que tiene un abanico de síntomas que pueden estar vinculados y que bueno, me parece interesante también que cuando terminemos te preguntaré, te pediré algún dato de algún especialista para poner ya sea una recomendación o algo, y para mí también, porque quiero tenerlo presente y bueno, quien quita que tengas que ir a consultar algo, o bueno, yo también abogo por esa parte integrativa, por esa parte de ver a la parte más holística, porque si no, o sea, tratas un tema, en mi caso, de ginecología, y es que no hay más, o sea, es como, bueno, tienes un mioma y ya está, y punto, ¿no? Y dices tú, vale, ¿y qué tengo que hacer? O sea, no hay una explicación, no hay como una preocupación por el paciente. Esto A es una duras pena. penas también, Esto es una pena, Karen, porque la mayoría de problemas ginecológicos hoy en día se tratan de solucionar con la píldora. Y hay muchas chicas que no se quieren tomar la píldora. Y es como, bueno, claro, en mi caso ¿qué tengo que tampoco. hacer? O sea, me tengo que. Bueno, lo primero de todo es dar un mensaje aquí a quien me escuche de que no es normal que la menstruación provoque dolores fuertes.
¿vale? Lo normal es que te pueda provocar unas pequeñas molestias, pero yo tengo pacientes que ni se enteran de la regla. Que te baja, oye, baja, me he enterado, ok, y ya está. Pero no es normal que tú tengas un dolor por encima de 2 3 sobre 10, ¿vale? De Ya, invalidar. Cuando empiezas a tener un sí. dolor de 4 5 6 empieza a ser un problema. Y está relacionado, Karen, con la resolución de la inflamación, con lo bien que tú resuelves la inflamación, que puede también estar relacionado con problemas de exceso de estrógenos. Y los Ok. estrógenos, a la vez, se eliminan en el hígado. Y hay disruptores endocrinos que son diferentes tóxicos que actúan como estrógenos. Pero el problema es que actúan 10 veces más potente que los estrógenos. Por ejemplo, lo que te he dicho antes, los metales pesados son Ujú. disruptores endocrinos y pueden provocar también este tipo de problemas. Entonces, decirle a alguna chica, si me está escuchando, si ha ido a algún ginecólogo y lo único que le han dicho o le han dado como solución para el dolor menstrual es la píldora, que sepa que se puede trabajar de otra manera también, más natural, Wow. sin fármacos. Es verdad, Karen, que si lo quiero dejar claro, que hay problemas como la endometriosis o el ovario poliquístico cuando son graves, que a veces sí que se requiere de tratamiento con la píldora, ¿vale? No es que la tengamos que demonizar, pero es verdad que Ujú. seguramente a los fármacos en general deberíamos de dar su sitio cuando toca de verdad y que no sea la base de La de primera. la medicina. O sea, la medicina alternativa no debería de ser la alternativa, debería de ser la base. Y cuando no funciona, La, se debería ya recurrir al fármaco. El problema que hay hoy en día es que la base es el fármaco y lo otro es cuando ya no ha funcionado nada más. Total, totalmente. Sí, es que a mí me parece, bueno, triste y me parece también eso, vas y no hay una explicación, no hay un nada, es toma tu receta, tómate la píldora y es como, mira, que no me la quiero tomar, no quiero meter más en mi cuerpo que no me hace falta. Y es como, vale, pues es tu decisión, entonces, y ahí se queda, ¿no? Claro, entre, pues médicos que no tienen una suficiente conciencia, que no tienen, o sea, que les pagan para ir, sentarse, teclear a duras penas, levantan la vista, te miran a los ojos y esto, ¿no? Entonces, que Pero es una Karen, aquí lástima y no es un problema sí, del médico, porque yo hubo una época de mi vida que estaba como muy peleado con los médicos, ¿sabes? Como que sí, pensaba que ellos tenían la culpa de esto. No es un problema de los médicos, es un problema del sistema. Es un problema de sí, cómo está estructurado el sistema. ¿Por qué? Porque a ellos desde un primer momento en la universidad les enseñan esta metodología. Hay muchos médicos hoy en día que están dejando las carreras porque no comparten esa visión de lo que les venden como medicina, porque todo se basa en ujú, dos cosas, en síntoma fármaco o síntoma operación con cirugía. No se va más allá. Entonces, hay mucha gente que se está bajando del carro de esta visión. Y es normal, porque quieren entender realmente, oye, cómo para un problema que yo entiendo desde la fisiología no está siendo normal y se puede hacer con cambios, oye, que esto está relacionado con el estrés, que está relacionado con la alimentación, que está relacionado con el sedentarismo, que está relacionado con el descanso, con la exposición al sol, con todo este tipo de cosas que forman parte de una salud normal. Cuando a una persona de repente le aparece un síntoma, lo único que le hacen es ponerle una pastilla. Y no tiene sentido para mucha gente ya. Entonces, la gente está empezando a tomar conciencia realmente de lo que se tiene que hacer para tener salud. Y no es tomar pastillas. Tomar pastillas. totalmente. Totalmente, qué bueno y me ha parecido muy bien lo que has dicho de lo normal no es el dolor, lo que lo hemos normalizado Claro. y ya vivimos con ello, pero de buscar más alternativas y más soluciones y bueno, que me parece genial y que el sistema, el deseo más grande es que pueda también abrirse a formar a estos profesionales, a estos médicos con este tipo de medicina más integrativa, más, y bueno, no sé si es una utopía, si es un sueño, si es esto porque, bueno, veremos. Pero sí, me parece súper, súper interesante y necesaria esta perspectiva. Y cuando pensamos, Álvaro, con respecto a
trabajando en el día a día, que estamos tantas horas frente al ordenador y esto, bueno, a mí me gustaría saber qué tienes en cuenta tú, qué tienes estos conocimientos o qué intentas tú tener en tu día a día, no sé cómo es tu rutina normalmente o cómo intentas que sea cuando estás en modo consciente y bueno, pues me gustaría como ver ese reflejo O y sea, ver ¿quieres como que te dé un poco más mi parte personal? sí, tu parte personal con esos conocimientos Vale. que tienes a nivel de movilidad, sí, para evitar ya sea lesionarnos o ya sea llegar a dolores crónicos o, Vale, a ver, yo también bueno, te tengo que decir que no soy ningún chamán espiritual de que no tenga ningún tipo de problema, desde luego, ¿vale? Pero yo te voy a dar un poco pues el tipo de rutina que llevo yo, aunque es verdad que trabajo mucho, ¿vale? Pero te ujú, cuento un poco lo que yo hago. Yo me levanto en torno a las 6:30, 7 de la mañana y intento, y ujú, sí que tengo como una rutina un poco establecida para comenzar el día como con la cabeza lo mejor sintonizada que pueda, ¿no? Entonces, lo primero que hago es meditar 15 minutos cuando me despierto, o sea, me espabilo un poquito, ¿no? Y medito 15 minutos para aclarar un poco la mente, lo primero de todo. Luego, lo que hago es leer 20 minutos, media hora. Dicen que lo primero que hacemos como en las primeras horas del día es como lo que más cala en nuestro subconsciente, ¿no? A veces. Y luego me voy a hacer ejercicio. Sin haber comido nada, en ayunas, me voy a entrenar, hago mi rutina de fuerza y luego ya me vengo a casa y desayuno. Desayuno algo sano, con huevos, con grasa, aguacate, algo rico. Y cuando termino ya me pongo a trabajar. Empiezo el primer bloque de trabajo. Ahí sí que es verdad que intento hacer pues un bloque de una hora entera, hago una pausita de 5 minutos para quitarme de la vista del ordenador, o al final estar tanto tiempo así me, te daña los ojos al final. Me levanto, veo un poco el sol, pues eso, doy un paseo de 5 minutos, vuelvo a continuar con ese bloque de trabajo y estoy así unas 3 horas. Luego paro para desconectar un poco de lo que haya hecho, o leer un poco más a lo mejor o no, y ya hago mi comida. Por la tarde meto otro bloque de trabajo después y ya hasta la cena. Y pues mira, ahora mismo que empieza a ser de noche ya, debería estar con mis gafas bloqueadoras de luz azul para terminar el día con un buen descanso. Sabes que al final la luz azul lo que hace es bloquear la secreción de melatonina por la glándula pineal. Entonces, recomiendo a todo el mundo que tenga problemas para dormir que no esté con el teléfono móvil por la noche, con el ordenador, o que se compre una de estas gafas de bloqueadoras de luz azul, porque la bloquea completamente y la melatonina no es solo necesaria para el sueño, sino que es imprescindible como antioxidante y está relacionado con la calidad de la salud de las mitocondrias. Esto no me quiero meter mucho, ¿vale? Porque es muy técnico, pero que tengamos unos buenos niveles de melatonina es clave incluso para muchos procesos de dolor crónico, como la ok, fibromialgia, el cansancio crónico incluso también. ¿Vale? Entonces, el tema de la luz azul y la sincronización de los ritmos circadianos, tanto de comida como de luz, es imprescindible. No es bueno que comamos muy tarde. De hecho, lo mejor sería que una vez que el sol se pone, dejemos de comer y dejemos de estar expuestos a la luz azul. ok, Pero como ok. poco, dejamos un par de horas entre la cena y cuando nos vamos a dormir. Ok, es más complicada esta parte de cuando el sol se va, porque muchas veces estamos trabajando, ¿sabes? Y entonces se hace de noche muy pronto para llegar a casa y esto, pero la parte de llevar las lentes sirve de lo del filtro de luz azul, ¿no? Esto que te dicen en la óptica, que llevas el filtro de luz azul No, o sea, no es exactamente lo mismo, porque al menos las Ujú. que tengo yo son bloqueadoras completamente de la luz azul, no deja pasar ningún tipo de espectro de luz azul. Hay como Ok, niveles de bloqueo, ¿vale? Igual unas gafas normales y corrientes que bloquean la luz azul tampoco son tan, o sea, no vas a notar tanto, efectivas, ¿no? claro, Ah, ok, no tanto. ok, ok. Vale, vale. ¿Vale? Pero Pues me miraré esto.
Ujú. Estoy haciendo anotaciones mentales y tengo que repasar esta parte. Vale, vale, genial. Y entonces, bueno, tú intentas introducir esas pausas, esos descansos y cuando estamos bueno, en trabajo continuo, que nos pasamos tanto tiempo sentados, esto que has dicho de cada 45 minutos, cada hora, levantarnos, mover un poquito el cuerpo y todo esto es esencial. Y yo quiero preguntarte, o sea, estaba rebobinando un poco lo que hemos hablado, sintetizándolo un poco, y quiero preguntarte esa parte más de cómo crees tú, Álvaro, que afecta el estar continuamente con niveles de cortisol muy altos y cómo esto se puede convertir en ciáticas o en dolores de espalda crónicos Vale, o a ver, qué relación hay entre el estrés, porque lo voy a dadas hacer las muy tasas tan sencillo. altas. Sí, lo Ujú, voy a hacer muy sencillo, ¿vale? No quiero dar una explicación de la fisiología detrás porque al final la gente sabe un poco por qué, ¿no? El problema no es solo el cortisol, sino también es que el estrés lo que genera es adrenalina y noradrenalina, ¿vale? El cortisol es como, está el eje adrenal, que es hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, que es lo que termina produciendo con el cortisol, y luego el sistema simpático y parasimpático, que son el simpático es el que produce la adrenalina y noradrenalina, ¿vale? Que es como lo que te hace que te actives para correr o luchar. Entonces, el estar continuamente con esos niveles altos de adrenalina y de cortisol, lo que termina generando es una inflamación. En el primer momento, el cortisol lo que hace es bloquear el daño que puede generar la adrenalina en la célula, porque lo que hace es producir un proceso inflamatorio. Entonces, el cortisol bloquea esa primera inflamación que hay, ¿vale? Porque ujú. tú cuando estás luchando, tu cuerpo no se puede permitir el sufrir un daño o el que tú te enteres de ese daño, porque lo que prioriza es la supervivencia, ¿vale? Claro, Entonces, y esos niveles de cortisol altos equivalen como si estuviéramos enfrentándonos en una lucha ahora efectivamente, mismo, ¿no? Como si el problema es estuviéramos en una que, batalla. claro, el problema es que como el estrés tiene fases, ¿no? Entonces, en esa primera fase el cortisol es bueno porque nos bloquea que se inflame en ese momento, pero luego empieza a ser un problema, porque los niveles de cortisol van a contribuir luego a la inflamación también, ¿vale? Entonces, el estar continuamente con niveles altos de inflamación y con cortisol va a hacer incluso que en un momento de estrés crónico el cortisol se agote, haya un agotamiento suprarrenal y ahí es cuando el cuerpo va a petar. Y es la típica persona que te coge vacaciones y se pone mala o le pega de repente un dolor de espalda o la ciática, ¿no? Porque le está pegando un pico inflamatorio que estaba bloqueando con los niveles de cortisol que tenía. Entonces, cuando de repente se relaja y los niveles le reducen un poquito, el cuerpo, ¡pum!, peta. Beta. Y ahí es con las enfermedades continuas, catarros Bueno, y también es todo que esto. el cortisol alto está relacionado con una inhibición del sistema inmunitario a largo Mm, plazo. Entonces, hay personas que están inmunodeprimidas por culpa del estrés. ajá. Claro, por eso continuamente eso, te estás poniendo malo, ¿no? Buah, qué importante que todo, o sea, lo supiésemos, o sea, cada detalle, cada información, el de dónde puede provenir, porque esa conciencia da más tranquilidad o más para, ¿no? El decir, oye, ¿cuál es mi inercia? Y mi inercia me lleva a que me estreso por esto. ¿Cómo puedo yo relativizar o cómo puedo yo dar estos puntos para reducir el estrés y el cortisol? Y yo te pregunto a ti, te la traslado a ti, Álvaro. ¿Cómo ves tú que en el día a día, en la oficina, con las reuniones, con el listado de trabajo que te están pidiendo entregar, los tiempos cortos, tu jefe presionando, compañeros que a lo mejor te interrumpan, ¿cómo crees tú que se pueden introducir hábitos o acciones que ayuden a que el cortisol disminuya? A ver, te voy a dar una respuesta que igual no te gusta.
lo primero de todo, a lo mejor es que si tienes un trabajo que te genera tal nivel de estrés, igual deberías cambiar de trabajo. Esto es lo primero de todo. Tengo pacientes que hasta que no han dejado su trabajo no les ha dejado dolor el cuello. Recuerdo un chico que era consultor que pasaba trabajando 15 horas al día, 16 horas al día a lo mejor, y me venía a ver periódicamente cada 2 semanas. Y obviamente él sabía que era culpa del estrés, pero bueno, él venía, le hacíamos el tratamiento, estaba bien 2 semanas y luego aparecía otra vez el problema. Igual, Y sabía claro, perfectamente cuál era el origen. Cuando dejó el trabajo se le quitó el dolor. ya ves, Obviamente no ya estoy ves. diciendo ahora que todo el mundo que le duele el cuello tenga que dejar el trabajo, ¿vale? Ni muchísimo menos, pero plantéate realmente si el trabajo que tienes, oye, estás conectando un poco con lo que realmente te gusta, hace que te mueva y sea tu propósito un poco en la vida. Es importantísimo que nos paremos un poco a pensar en esto y tú te dedicas además a eso, ¿no? Así que, pero luego, bueno, a ver, obviamente el estrés, cierto nivel de estrés tampoco es del todo malo, ¿no? Pero ¿cómo controlarlo? Pues lo primero de todo es tener nuestro ratito al día para tratar de aclarar la mente y de no vivir en la preocupación constante. Entonces, para esto es importante que aprendamos no, a lo mejor la palabra no es así, pero dominar la mente, ¿vale? El estar presentes, el tener la habilidad de estar presentes, de ser conscientes de cuando hemos entrado en un bucle mental, porque cuando estamos con el estrés, hay muchas veces que es porque no tenemos la claridad suficiente de todas las cosas que tenemos que hacer y cómo las tenemos que estructurar. Y luego es que Ujú. entramos en un run constante en el que nuestra mente entra en tengo que, debería haber hecho tal, o estás pensando ya en el problema que tienes en casa y que por culpa de estar trabajando pues no puedes solucionar eso. Entonces, la meditación para mí, el mindfulness, este tipo de técnicas son imprescindibles para conseguir la habilidad y la presencia de darte cuenta qué está pasando en tu cabeza y luego con el Mm. tiempo el poder dominarla y tener un poco de claridad y de espacio entre pensamientos, ¿no? Y luego una herramienta muy, muy clave sería la programación, ¿no? De tu día, el tener como una claridad real de las tareas que tienes por delante y el poder estructurarte la semana de manera clara. Porque hay muchas veces que el estrés lo tenemos por esa desorganización mental que tenemos en cuanto a qué tareas tenemos que hacer. Luego hay otro tipo de Mm. problemas estresantes que se deberán más a problemas personales, que aquí la técnica es la toma de decisiones. A veces, ¿no? Hay muchas veces que el estrés que tengo o el malestar que estoy sintiendo es porque tengo que mover el culo y no hago nada. Es decir, tengo una pareja que no aguanto y con la que igual llevo estancado 2 años, veo que no va a mejorar la cosa y no tomo la decisión porque no me siento capaz de hacerlo. O no me atrevo, no tomo la decisión de tener una conversación incómoda con un familiar con el que tengo un problema. Pues esas decisiones van a marcar muchas veces la cantidad de estrés que tengamos o de malestar que sufrimos. Qué importantísimo es tener en cuenta todo esto y también tener en cuenta que el estrés puede provenir de muchísimas áreas, de nuestras áreas vitales, de hacer ese escáner de dónde está proviniendo, si proviene del trabajo, si proviene de mi relación de pareja, si proviene de mi insatisfacción con mi familia, con mi madre, con mi padre, y si proviene de mis hijos. O sea, es esa detectar de dónde proviene principalmente, porque lo que yo veo también es que es el cúmulo, Álvaro. Claro, es el cúmulo de obviamente que no somos una sola persona cuando vamos a trabajar y dejamos nuestras cosas personales en casa, o sea, se viene todo. Entonces, como el ser conscientes de todo, de la parte laboral, de la parte personal y de tenerlas en cuenta, de ir trabajándolas, de no ir como obviándolas o dejando que esa mochila se llene y se llene cada vez más hasta ya no poder más y quizá caer en un burnout o caer en una depresión o
como decías tú, que justo te pillas las vacaciones y te pones muy malo, ¿no? Entonces, bueno, esa conciencia, Álvaro, que justo todo lo que comentabas, que me parece genial y sí, es fundamental. Ir incorporando cada vez más oye, y ahora mismo pauso un momento, qué me está viniendo a la mente, ¿no? Qué bueno. Y así un poco, tú has comentado áreas, bueno, hemos hablado del estrés, hemos hablado de la parte, nos has explicado sobre la columna, sobre que los músculos cómo se contraen, ¿es correcto? Bueno, Sí, se sí. contraen, como, sí, Sí. no me sale la palabra. Sí, presionan la columna, evitando la movilidad, como toda esta parte nos puede, o sea, desencadena nuestro cuerpo, como todo está conectado entre sí. Y también has mencionado la parte de la alimentación, Álvaro, la parte de cómo también una alimentación no adecuada o con excesos de grasas o azúcares puede llegar a afectarnos también en un dolor físico, ¿no? En un dolor Vale. al que vamos al fisioterapeuta a decir, oye, solucioname esto, pero viene de la alimentación. ¿Qué tipo de problemas se pueden presentar con el tema de la alimentación y qué nos recomiendas tú Ujú. de cara a introducir Vale, a alimentos ver, no, nos metemos no como en un beneficiosos? tema muy, muy amplio, así que Muy vamos a grande. hacer una Sí, cajita, ¿vale? En sí. nutrición es verdad que para mí cada vez hay menos blancos y negros y son más grises y depende mucho de cómo, de qué funcione para cada persona. Hay unas personas que les funciona más un tipo de dieta que otro. Lo que sí que es verdad que hay unos conceptos generales que sí que podemos decir que a todo el mundo le van a sentar mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se relacionan los problemas intestinales o la alimentación con el dolor, ¿no? Con el dolor musculoesquelético? Por un lado, lo tenemos en la calidad del tejido conectivo, en la calidad de la fascia, de los músculos, etcétera. El tejido conectivo, la calidad que tenga, depende mucho de la alimentación porque va a cambiar el pH del tejido y cuando tenemos un pH ácido, la fascia se va a secar más, va a estar menos hidratada, se va a mover peor y va a ser más propensa a lesiones. Pero además la microbiota intestinal, esto es complejo, Karen, pero te explico un poco. La microbiota es capaz de modular la respuesta del dolor. Es decir, hay metabolitos, es que no quiero usar palabras así tan complejas, hay diferentes sustancias que generan las bacterias que son capaces de aumentar o disminuir la sensación de dolor. Y está relacionado con el dolor inflamatorio, con el dolor crónico y con el dolor neuropático. Y esto ya hay estudios in situ que demuestran cómo esos metabolitos, esas sustancias pueden o frenar o aumentar la producción de dolor. Vale, entonces, resumiendo un poco, para una microbiota saludable, aunque es complejo, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que el sistema digestivo alto, el estómago, la vesícula biliar y el páncreas funcionen perfectamente, porque si no digerimos bien, todas las sustancias que entren sin digerir pues pueden provocar una fermentación y un crecimiento de ciertas bacterias que no queremos que estén. Pero después el consumo de productos procesados, de harinas refinadas, de azúcar, de leche, de cosas que no son naturales, pueden modificar el tipo de bacterias que tenemos, ¿vale? Y cuando tenemos más bacterias patógenas o disminuye el tipo de bacterias positivas que se vinculan con el sistema inmunitario para regularlo, pues ahí es cuando se van a producir problemillas que pueden llegar hasta la médula y producir ese problema a nivel a lo mejor lumbar o incluso con lo que te he dicho a nivel bioquímico, que esas sustancias que están produciendo modulen el dolor a la alta. Y en una persona con un dolor crónico, pues el tener una microbiota desequilibrada le va a influenciar negativamente. Pero incluso no solo a nivel de dolor, Karen, sino incluso a nivel emocional. Normalmente hay una frase que es leaky gut, leaky brain. El leaky gut syndrome es el síndrome del intestino permeable. Tiene que ver con la permeabilidad de la barrera intestinal. Y esa permeabilidad se produce por los lácteos, por los cereales con gluten a veces, por ciertas legumbres.
por el exceso de consumo de procesados, por ciertos fármacos, por el alcohol, por muchas cosas. Entonces, cuando hay una hiperpermeabilidad, van a entrar más toxinas hacia el cuerpo o más parásitos, más bichos, más cosas de las que tendrían que entrar si la barrera intestinal estuviera bien sellada. Okay. Y lo que te decía, leaky gut, leaky brain, en el cerebro hay otra barrera que es la barrera hematoencefálica, que es la barrera que nos separa la sangre del interior del cerebro. Entonces, normalmente cuando hay una permeabilidad intestinal se puede llegar a producir una permeabilidad de la barrera hematoencefálica también. Okay. Y claro, cuando empiezan a entrar toxinas al cerebro es cuando se puede inflamar. Hay un término que está súper de moda ahora que es la neuroinflamación, la inflamación del sistema nervioso. Es que el cerebro tiene su propio sistema inmunitario también, tiene células inmunes. Y la depresión se está viendo que es un problema inflamatorio, incluso. Y la ansiedad, yo creo que también tiene mucho que ver con la inflamación. Entonces, los trastornos psiquiátricos y psicológicos se están empezando a entender también desde un punto de vista integrativo y multifactorial, porque el cerebro no es solo la mente, el cerebro forma parte del cuerpo y le influye todo lo que ocurra en el cuerpo. Entonces, hay una conexión súper clara e innegable entre mente, cuerpo y todo esto, ¿no? Que te cuento, Karen. Sí, genial, genial. Genial porque al final, claro, al ser un problema inflamatorio, que, o sea, que se desencadena todo lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, casi has nombrado la depresión y la ansiedad que influyen cuando cuando se lleva a cabo no se siente cierta sintomatología que va englobando esta parte, cómo todo esto se traduce a toda la parte del sistema que está inflamado continuamente y cómo esta inflamación y me lleva a recordar que una inflamación de este tipo, ya sea la parte neuronal como lo has hablado, o una inflamación estomacal, intestinal, sí. Tú sabes más de esta parte. Realmente la inflamación es sistémica. O sea, no es, si puede estar en un sitio localizada, pero la inflamación es un problema más sistémico. Puede estar en todo el cuerpo a la vez, porque es un tema del sistema ya inmunitario. Aunque es verdad que el 80% del sistema inmunitario está en la tripa, porque es la mucosa más grande del cuerpo. Si tú expandes el intestino entero, con las vellosidades y todo, son 300 metros cuadrados. Es como una pista de tenis. Sí, increíble. Cuando lo leí esa parte también me pareció increíble. Sí, wow. Lo que me había venido a la mente también cuando mencionaste esto fue que mi hermana, por ejemplo, que sufrió muchísimo de gastritis y le daban unos dolores súper fuertes que se doblaba ella de la gastritis. Fue al médico, la mandaron al especialista, le hicieron un examen con la camarita, introdujeron para que vieron si tenía una bacteria, si no la tenía, la Helicobacter, ¿no? Que está vinculada también. Helicobacter pylori, sí. Y bueno, y le hicieron de todo y le decían, no tienes nada, pero ella seguía con los dolores muy fuertes. ¿Cuál fue de dónde provenía todo? Provenía de los nervios que a ella le entraban ciertas situaciones familiares. Claro. Y de ciertas vivencias que ella tuvo en la infancia, cómo las revivía o cómo enfrentaba en el día a día ciertas situaciones que conectaba directamente de forma inconsciente con su pasado y esos nervios que sentía directamente iba al estómago, ¿no? Entonces, increíble. Le pasa a mucha gente. Como no es un problema físico, o sea, físico en sí no es un problema proveniente de una bacteria o proveniente, sino que era un problema emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece... Es que todo está gobernado al final por ese sistema simpático y parasimpático que te explicaba antes. Es el que al final lleva muchas funciones del cuerpo y todo nace al final ahí en el cerebro, ¿no? En el hipotálamo y en la médula espinal también. Sí, genial. Oye, Álvaro, me ha encantado
Estaba yo ahí cuando me has empezado a explicar la parte de la columna, súper ahí imaginándome todo el recorrido que ibas haciendo. Con alguna palabra me perdía y volvía. Y bueno, me parece súper útil, súper necesario. Ya te digo y te lo vuelvo a decir, o sea, cada vez más, al ser más conscientes, queremos que los médicos o que las personas a las que nos atienden pues tengan esa visión más holística, más integrativa, donde se tenga en cuenta Claro. todo como somos, ¿no? Un mecanismo muy complejo con diferentes áreas que todas influyen en las otras y en unas Claro. a otras. Bueno, que ya para ir cerrando, ¿cómo? Bueno, antes de cerrar definitivamente, ¿qué alimentos para cuidar esa microbiota nos recomiendas? Ujú. Y así como a modo, yo sé que igual nos puede salir una lista, pero así como Es que esto es complicado. O nos sea, da para otro o sea, podcast, si ¿no? nos ponemos sí, joder, y para 5. Si Sí, nos ponemos a añadir alimentos, es un poco complicado ahora, pero a ver, hay que tener en cuenta el tema de los prebióticos, ¿vale? El tomar alimentos prebióticos, que hay varios tipos de fibra. Pues tenemos la fibra como el almidón resistente, que es un prebiótico que puede venir de la patata, de la zanahoria, de los tubérculos en general, del arroz. Cuando los cocinamos y los dejamos enfriar 24 horas, se va a formar un tipo de almidón que es almidón resistente, que es esos cristalitos van a cristalizarse y van a llegar hasta el colon, y ahí nuestras bacterias los van a poder fermentar y van a producir lo que llamamos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, etcétera, que van a prevenir de cáncer de colon, por ejemplo, y luego son imprescindibles para el mantenimiento de la barrera intestinal y de la barrera cerebral también, hematoencefálica. Entonces, la fibra en general, la fibra, pero no cualquier tipo de fibra. Los cereales también tienen fibra, pero no va a ser una fibra interesante por el papel inflamatorio que pueden tener también a nivel digestivo. Entonces, la fibra, hablamos de fruta y verdura principalmente, setas, este tipo de cosas que tienen betaglucanos y otras sustancias, pero sobre todo va a ser clave que no comamos cosas que nos puedan perjudicar. Vamos a tratar de quitar lo perjudicial, como he dicho antes, harinas blancas, azúcares, los procesados, etcétera, y vamos a preocuparnos de meter un poquito más de alimentos ricos en fibra, en polifenoles, que también son prebióticos, cosas con colores, ¿vale? Los frutos rojos, con todo tipo de fibras al final tienen, bueno, de fibras, de frutas, etcétera, tienen polifenoles y tienen sustancias que van a ser positivas para la microbiota intestinal, ¿vale? Y luego asegurarte de que los procesos digestivos de arriba, que digieres bien, que tus digestiones no tienes un ladrillo en el estómago constantemente, ¿vale? Porque eso puede generar ciertos problemas también. Genial, genial. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir Bueno, escuchando? en la escuela divulgo contenido sobre todo esto, que es eOffice Academy, ¿vale? Lo pueden encontrar así en Instagram. En la página web de la escuela igual, con el mismo nombre, y nada, cualquier cosita que me quieran poner por privado, por ahí, intento contestar todos los mensajes. Genial. Muchísimas gracias por este tiempo, por tu tiempo, Álvaro, y por este valor que nos has A ti por aportado hoy. tenerme. Y nada, que Gracias, Karen. hasta un próximo episodio, que tenemos mucho que hablar y me encanta escucharte. Un abrazo. Gracias. Por supuesto que sí. Un abrazo, Karen. Chao. Chao.